Y ahora sí, nos sumamos al bloque de emprendedurismo y management en empresas de tecnología informática, ¿sí? Ya estamos pasando al segundo bloque, por lo tanto también daremos lugar a que puedan participar al sorteo del segundo bloque. Para eso entonces van a poder tuitear usando @Citi, Citi, emprender, y así participar por un auricular inalámbrico, un mouse inalámbrico, Logitech y un servicio de hosting ilimitado con dominio incluido por un año. Recuerdo siempre que se seleccionará a un solo ganador entre los que más han tuiteado. También les recuerdo que tanto el ganador de este bloque como del bloque anterior, los premios serán entregados en el primer bloque de la tarde, en el de robótica. Les recuerdo también la modalidad de cada bloque. Si desean realizar preguntas, podrán escribirlas accediendo al icono de preguntas y respuestas, las cuales serán respondidas al final de cada bloque o, como nos ha pasado anteriormente, por allí luego el moderador o quien en realidad esté llevando adelante la exposición contestará a cada uno de ustedes. Y ahora sí presento a quien será el moderador de este bloque, el doctor Alejandro Prinz, doctor en Ciencia Política y doctor en Economía, director de la maestría en Marketing en Internet y Comercio Electrónico en la UBA, Escuela de Posgrado, profesor en varias universidades de gestión pública y privada, UBA, UTN, UDESA, FASTA, director de Prince Consulting, Head of City de Argentina, lideró diversos proyectos para el Banco Mundial, el BID, ISOC y otras ONG internacionales, así también para distintas áreas del gobierno nacional y provincial. Conferencista internacional, investigador y autor de libros en temas de sociedad, gobierno y economía digital. Y un honor nuevamente tenerlo en nuestro Congreso, como lo viene haciendo hace mucho tiempo. Doctor, por favor, presente a su panel y muchas gracias. Edelmar, nos vemos una vez por año por lo menos, ¿no es cierto? Por lo menos, doctor. Pero Pero es un desde hace gusto verlo. mucho, desde hace Sí, mucho, exactamente. décadas, décadas. Gracias Edelmar, gracias Marcelo De Vicenzi y todo el equipo de Guay por volver a convocarme, por cometer este error tan repetidamente, reiteradamente. Y bueno, tengo el placer hoy de moderar, a veces de animar y a veces de ser el que controla los horarios de un panel muy interesante sobre innovación, que es el leitmotiv del Citi 2024, pero específicamente de el tema derribando barreras con inteligencia artificial. Claramente el expositor anterior, con un gran nivel de conocimiento y expertise, nos desveló, nos levantó el velo sobre que sí, es cierto, es concreto, es claro y presente, como se dice, del peligro, algunos inconvenientes que la inteligencia artificial puede representar, algunos menores y algunos mucho más graves. No voy a volver sobre el tema porque la charla anterior fue sumamente clara. Ahora sí, lo que voy a decir es que nuestro panel va a tratar de mostrar la cara de la luz, la cara linda, el lado luminoso de la luna y de la inteligencia artificial. Cómo la inteligencia artificial puede colaborar en derribar barreras para la innovación en Argentina, para los emprendedores, para las pymes, ¿sí? La innovación, el uso inteligente de la tecnología de la información para lograr eh, ¿no? nuevos niveles de competitividad, nuevos niveles de producción y nuevos niveles de satisfacer a la clientela, satisfacer al consumidor y al mismo tiempo todo ese en un marco de competitividad y defensa de competencia. Me gustó también nuestro keynote speaker nombró a la jarra de Pandora. Bueno, yo voy a tratar de mostrar que sí, que adentro y atrás de la inteligencia artificial, mis panelistas van a destacar que también se encuentra el fuego de Prometeo, ¿no? Recordarán que así como Pandora se casó con Epimeteo, el hermano joven de Prometeo, Prometeo se tomó el enorme riesgo de robarle el fuego de los dioses, el fuego de Zeus, del Olimpo, y compartirlo con los humanos
el fuego claramente como un símbolo de transformación, de tecnología, de cambio, de conocimiento, de escritura, ¿no? De todo lo que fue el pasaje de la prehistoria a la historia. Así que, bueno, con nada más y nada menos que este desafío, el de conversar sobre la innovación y el aporte de la inteligencia artificial, ya mismo me dedico a presentar a nuestro panel. Los voy a presentar a todos juntos ahora en orden, en el mismo orden en que después los voy a convocar a hacer su primera presentación de 10 minutos. Después de la ronda de presentaciones de 10 minutos, tendremos otra ronda más chica donde ya empezaremos a contestar preguntas, tal vez algunas mías, muchas del público que ya se están acumulando y tal vez algunas preguntas entre ellos mismos, ¿no? Algunos paneles se animan y empiezan a preguntarse entre ellos. Hoy nos acompaña el licenciado Juan Pablo Braña. Hola Juan Pablo, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Juan Pablo tiene más de 20 años de experiencia en el campo de la estadística aplicada a inteligencia artificial. Es director de la compañía I314, Sociedad Anónima, donde brinda servicios de consultoría y desarrollo. ¿En qué? En Machine Learning y en computación cuántica. Dos temas, ¿no? Del 4.0 o casi del 5.0. Estos servicios los brindan para empresas tanto localmente como a nivel regional y global. Es cofundador de iCapital Limitada, una startup radicada en Londres que opera con algoritmos de inteligencia artificial en los mercados financieros europeos. A ver si nos da algún tip para ganar plata después. Se desempeña como coordinador y docente de la Diplomatura de Ciencia de Datos, Finanzas y Mercados en la UAI, en nuestra casa del día de hoy. Es investigador del Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática CAETI-UAI y es docente de trading algorítmico en el Instituto Argentino de Mercado de Capitales. Volvemos pronto con vos, Juan Pablo. Estate preparado. Nuestro segundo panelista es el ingeniero Germán Viñe. Hola, Germán. ¿Cómo estás? Te veo ahí. Bien, ¿Cómo perfecto. estás, Alejandro? Germán es ingeniero en sistemas informáticos, egresado de la Casa de la Universidad Abierta Interamericana. Lleva más de 10 años liderando proyectos orientados a la implementación de tecnología en organizaciones privadas y gubernamentales. Ha desarrollado e implementado software, ingeniería de procesos, ciberseguridad, gobierno de datos, compliance, etc. Es ex subsecretario reciente de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete. En la misma fue responsable de mantener aplicaciones críticas de gobierno, impulsar al gobierno digital y desarrollar diversos servicios y plataformas. Es ex jefe de sistemas del Banco de la Nación Argentina hasta diciembre del 2023. Fue gerente de sistemas de la Secretaría de Transformación Cultural de la Ciudad de Buenos Aires y fue director de procesos y sistemas de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. ¿Sí? Se ha desempeñado además en diversos puestos privados. Gracias, Germán. Volveremos próximamente con vos. Joan Zweig. ¿Estás por ahí, Joan? No veo tu cámara. Estoy acá. Ahí estás. Hola, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo Tiempo andan? sin vernos, ¿eh? Tiempo sin Pero bueno, vernos. aunque sea virtualmente, acá tenemos la oportunidad de volver a vernos. Joan Zweig es autor, conferencista y divulgador especializado en tecnologías emergentes y en su impacto en la sociedad. Entre su formación académica se incluyen diversos estudios realizados en el IAE, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Argentina de la Empresa, ¿sí? Además de participar de también diversos programas ejecutivos y de extensión de la Universidad de San Andrés y de Google y Facebook, de las sedes Google y Facebook en San Francisco. John tiene un máster en dirección de empresas por el IAE, Business School de la Universidad Austral. Y actualmente ocupa el cargo de gerente para Latinoamérica de Maytronics, empresa israelí en robótica doméstica. Ya nos contará, John, qué es esto, robótica doméstica. Me lo imagino que me lava los platos, por lo menos, pero ya nos contará él. Ha impartido más de 380 charlas. Esto tiene un mes, así que hoy deben ser 380 y pico, porque siempre lo veo dando charlas. Ha impartido más de 380 charlas en más de 18 países, abordando temas de tecnologías emergentes en foros de renombre, como la Cumbre de Emprendedores del G20, los TED, los Campus Party, Endeavor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ha publicado diversos libros. El primero, en el 2020, perdón, las 7 revoluciones tecnológicas que transformarán
nuestra vida. Y recientemente su obra Post-tecnológicos, manifiesto para las habilidades emergentes. Post-tecnológicos, manifiesto para las habilidades emergentes. Joan, muchas gracias. Bueno, como les dije, voy a iniciar entonces la ronda de 10 minutos para cada uno de ustedes, en el mismo orden que recién los presenté. Así que, sin dudas, voy con Juan Pablo Paraña. Tus 10 minutos de fama, hubiera dicho Warhol. En este caso, son de conocimiento. Bien, ahí se ve bien, ¿verdad? La pantalla. Yo veo perfecto. Espero que todos los Fantástico. demás. Muy bien. Bueno, gracias Alejandro por la presentación. Gracias Marcelo por la invitación, como sucedió en varios sitios. La idea de la charla de hoy es tratar dos temas, la intersección de dos grandes tecnologías, una muy actual, que es la inteligencia artificial, que es la que nos reúne en todo el evento, y otra es la computación cuántica, que es una tecnología emergente, fundacional, en la cual se especula que la intersección de ambas tecnologías va a generar una revolución tecnológica, una nueva ola de oportunidades. Dicho esto, oportunidades y en un panel de innovación, tengan en cuenta que esto se sabe muy bien, ¿no? Que el que se involucra hoy en día en lo que es data science, inteligencia artificial, estamos en la cresta de la ola, ¿no? Es una tecnología que ha avanzado muchísimo. Bastó escuchar la charla anterior de todo lo que se está haciendo. En cambio, Quantum Computing abre una nueva ola de oportunidades, ya sea para emprendedores, investigadores, académicos, donde recién está empezando. Dicho esto, quien se sube a esta ola en este momento tiene un futuro de innovación impresionante. En Argentina hay muchísimos grupos eh, que están haciendo cosas realmente destacadas a nivel mundial. La UAI es una de ellas. Nosotros en la UAI, tanto académica como a nivel de investigación, estamos publicando, investigando y divulgando todo lo que estamos haciendo. Dicha esta introducción, la intersección entre Machine Learning, inteligencia artificial y Quantum Computing, yo la veo en dos grandes pilares. El primero de ellos es el que es meramente tecnológico, donde vamos a esperar que la computación cuántica acelere muchísimo los procesos de cálculos, aquellos cálculos que en computadoras y máquinas clásicas tardaban horas o días o incluso ni siquiera se podían llegar a resolver, esperamos que con la computación cuántica pueda acelerar esos procesos muchísimo. Hay algo que está dicho en computación cuántica que lo voy a tratar ahora en unos minutos, en unas diapositivas más adelante, que no todos los problemas pueden ser resueltos con una computadora cuántica. Y hasta hace no mucho, se pensaba si realmente la inteligencia artificial era un problema viable para la computación cuántica o no lo era, no lo era. Si las redes neuronales, por ejemplo, serán relevantes hacer una computadora cuántica, o ya toda la tecnología que hay hoy por hoy es suficiente. Yo acá les dejé un enlace, cuando les compartan esta presentación van a poder hacer clic y se les va a abrir el video. Amira Abbas es una de las grandes referentes, si no la más, en el área de Quantum Machine Learning. Es investigadora y desarrolladora en IBM y acá presenta todo un panorama de cómo creó su tesis y cómo demostró matemáticamente cómo es el impacto que va a generar esta tecnología. No es una charla amena, es una charla muy técnica, muy matemática, pero les va a dar una introducción de por qué sí las redes neuronales va a ser una tecnología emergente impresionante cuando suenan ambas tecnologías, ¿no? Entonces, el primer approach que yo les planteo es la parte meramente técnica matemática. La segunda, también con el mismo criterio, si hacen clic en esta imagen, ustedes van a ver esta entrevista, dura unos 20 minutos, de Roger Penrose. Roger Penrose es una de las eminencias más grandes que hay en el mundo de la ciencia. Investigó con Stephen Hopkins, ha hecho las publicaciones más importantes. Y él lidera una de las ramas que se llama Quantum Conciencia Cuántica, ¿ok? Él propone e intenta demostrar, no está totalmente demostrado,
que el cerebro humano, la conciencia humana, el pensamiento humano, tiene procesos cuánticos, ¿ok? Dicho esto, si esto se puede llegar a demostrar, va a abrir un montón de paradigmas de cómo modelizar esos procesos cuánticos que claramente no se podían modelizar en un approach clásico. ¿Está bien? Con lo cual, esta tecnología o estas ideas que Roger propone va a permitir crear nuevos paradigmas de aprendizaje, los cuales obviamente pueden llegar a revolucionar absolutamente todo. Dicho esta pequeña presentación, también la charla anterior se hablaba de los dilemas que plantea a nivel ético la inteligencia artificial, la computación cuántica, la mecánica cuántica, la física cuántica, trae un montón de dilemas más. Incluso cuando esto se empiece a demostrar de alguna manera, va a tener impactos en la sociedad, incluso a nivel religioso y a nivel filosófico, porque nos trae un modo de ver la vida total y absolutamente distinta. Con lo cual, les propongo que vean esta entrevista porque les va a hacer cambiar el punto de vista de cómo piensa y cómo es la conciencia humana, que se puede aplicar y modelar en una computadora cuántica. O al menos eso es lo que se especula. Como les comentaba recién, la computación cuántica, las computadoras cuánticas, no van a poder resolver todo tipo de problemas, con lo cual no es un reemplazo de la computación clásica, ¿está bien? Va a resolver un montón de paradigmas nuevos relacionados en especial con problemas de simulación y optimización, ¿ok? Acá hay un artículo muy importante en la revista Nature, que es una de las revistas científicas más destacadas, que se pregunta esto. eh, ¿Realmente para qué son buenas las computadoras cuánticas, no? Y el subtítulo te dice, al día de hoy prácticamente para nada, ¿ok? Eso es una realidad parcial. Al día de hoy la computación cuántica es una realidad, existen computadoras cuánticas, resuelven problemas. El problema es que todavía no tienen la capacidad que se espera a futuro y al día de hoy presentan varios errores. Por ejemplo, uno hace uno más uno y te da 2.2, volvés a hacer uno más uno y te da 1.9. Con lo cual, esos errores obviamente en un proceso científico impactan de sobremanera. Pero hoy por hoy las computadoras cuánticas existen, cualquiera las puede programar y cualquiera las puede probar. IBM, por ejemplo, les da entorno para probarlas. Acá hay una pequeña comparación, no voy a entrar en detalle, pero lo que les comentaba era básicamente eso, ¿no? Por ejemplo, lo último te dice para qué van a ser relevantes las computadoras cuánticas y como les decía, van a poder resolver todo tipo de problemas relacionados con simulación y optimización. Por ejemplo, descubrir nuevas drogas en el mundo farmacológico o en el mundo de la salud va a ser un impacto impresionante si esto se hace realidad. Hoy por hoy no se han terminado de combinar ni el 20% de todas las moléculas que se podrían combinar en simulaciones porque no dan la capacidad de cómputo, ¿ok? Una computadora cuántica podría hacer esa tarea y llegar a combinar el 100% de las moléculas que existen y eso puede tener un impacto en la salud impresionante. Lo mismo pasa con descubrimiento de nuevos materiales, lo mismo pasa con ciberseguridad en el ambiente criptográfico, ¿ok? Dicho todo eso, y para cerrar, que tenemos pocos minutos, hay una frase de Richard Feynman. Richard Feynman fue uno de los grandes pioneros de la mecánica cuántica, en la que se basa la computación cuántica, que él nos decía básicamente, che, la naturaleza no es clásica. Está bien, yo puedo predecir un eclipse con mucha antelación, puedo predecir un montón de cosas del mundo que vemos, que palpamos y que tocamos, pero gran parte del mundo es subatómico. Y esas características subatómicas, el comportamiento que hay dentro de un átomo, es lo que termina regulando la naturaleza. ¿Está bien? Y él dice, esa naturaleza es 100% cuántica. Con lo cual, el modelado real de la naturaleza va a ser a través de algoritmos cuánticos. ¿Ok? Y esos algoritmos cuánticos son los que se van a ver reflejados 100% de la inteligencia artificial cuántica. Dicho todo esto, quienes empiecen a pensar
en IA cuántica, ya deben dejar de pensar en estos esquemas de redes neuronales, donde las redes neuronales se propagaban de una forma bastante lineal, bastante secuencial. Vamos a tener que empezar a pensar en grafos de neuronas, donde la superposición o el entrelazamiento entre neuronas va a ser lo que realmente le va a dar ese poderío, o lo que decía Roger Penrose, esas características humanas, ¿ok? Acá también no me quiero extender en el tiempo, creo que todavía estamos bien, justo en los 10 minutos. Acá hay una tabla que básicamente hace esos lineamientos, ¿no? ¿Cómo va a ser el impacto de la IA cuántica en la sociedad, en lo que leemos, ¿no? En lo que vivimos? Por ejemplo, tener mejores simulaciones de los procesos naturales que por hoy simplemente no los podemos tener. Está bien, uno quiere simular un proceso tan solo como cadenas de ADN y cómo se entrecruzan y no lo puede hacer por las capacidades de cómputo que no tenemos. Simulaciones de molécula, redes neuronales cuánticas. Nosotros en el CAETI, en la UAI, ya hicimos simulaciones con redes neuronales cuánticas para clasificar imágenes médicas, en lo que llegamos a niveles de certeza realmente interesantes. ¿Ok? Dicho todo esto, entonces, y para cerrar, esta es una tecnología que puede tener un impacto muy, pero muy grande en los próximos 5 o 6 años. No creemos en la comunidad que suceda antes, pero hay que estar preparados ahora porque empezar a adentrarse en esta tecnología es muy complejo. Hay que estudiar mucho, hay que practicar mucho, con lo cual hay que empezar ya mismo. Esto abre una gama de oportunidades de innovación inmensas. Como les decía, hoy ya está en la cresta de la ola, acá la ola recién se está formando, con lo cual el que se suba ahora realmente va a tener una ventaja impresionante. Y también nos da la oportunidad de empezar a incorporar de manera multidisciplinaria ideas como la conciencia humana o todos estos procesos que no eran pensables de ninguna manera en la mecánica clásica. Alejandro, espero no haberme pasado. Justito, muy bien, muy bien. Muy Impecable. buen manejo para comenzar. Y bueno, abriste una gran ventana. Y yo siempre me pregunto si, como en la hipótesis de la Reina Roja, si una tecnología para desarrollarse plenamente no necesita de otro conjunto de tecnologías, y si la inteligencia artificial va a poder llegar a los niveles de la promesa de profunda o general con el nivel de computadoras actual, con computadoras o con supercomputadoras, o si solo lo va a alcanzar cuando tenga o se corra sobre quantum computers. Bueno, y ahora sí es el turno de Germán Viñe, que creo que va a comenzar hablándonos de, el gobierno abierto y sus relaciones con la inteligencia artificial. ¿Es así, Germán? Exactamente, Alejandro. Así que bueno, muchas gracias ahí por la presentación. También te mando un saludo a Juan Pablo con la presentación que acaba de dar, muy interesante y que bueno, con mucha proyección hacia futuro. Así que bueno, voy a proyectar un segundito la presentación. Bueno, hola a todos los presentes también. Quiero saludar también al público presente. Para mí es un gusto estar acá y bueno, también agradecerle a quien me dio la oportunidad de participar. Es lo que les voy a contar, entiendo que está alineado con un poco el objetivo de este público, que está muy orientado a lo que es la innovación, a que haya desafíos creativos en cuanto a la resolución de problemas, y se basa en cómo la tecnología está transformando a los gobiernos. Sí, ese es el foco de mi presentación. Bueno, y antes de avanzar específicamente en la temática de lo que yo voy a hablar relacionado a la transformación digital, la inteligencia artificial y cómo esto está en línea con el gobierno, me parece muy importante poder definir qué es un gobierno abierto, ¿sí? Porque es un concepto que tal vez no estamos tan acostumbrados a trabajar o a escuchar. Sí, traté de plasmar esa definición en la siguiente slide, ¿sí? Donde básicamente lo que es gobierno abierto y gobierno digital es la utilización de la tecnología, ¿sí? Para hacer que un gobierno sea más accesible, más transparente y más participativo. Sí, donde ahí está lo que es la transparencia y la participación ciudadana, son dos aspectos claves que hacen al gobierno abierto y digital. Si estos conceptos son aquellos que a partir de diferentes nuevas tecnologías que están de alguna manera penetrando en el mundo,
es que nos va a permitir ir a un poquito más allá de lo que hoy ofrecen los gobiernos en relación a estas temáticas. Y antes de avanzar en lo que de alguna manera más nos interesa a todos los presentes, que es la inteligencia artificial, me parece importante comentarles a nivel global qué está sucediendo a nivel global, a nivel gubernamental, con respecto a la tecnología en sí misma, ¿sí? Hoy en día la mayoría de los gobiernos de todo el mundo tienen una agenda digital muy presente, tienen un componente de digitalización muy grande. Si tenemos casos emblemas, sí, que utilizamos a nivel gobierno para estudiar y que siempre lo presentamos como casos exitosos, donde por ejemplo tenemos un país como Estonia, que si bien es un país muy chiquito, es un país que prácticamente se presenta como una plataforma digital, ¿sí? Donde puedes hacer absolutamente todo siendo ciudadano con el gobierno en forma digital, desde votar hasta abrir un negocio, y se presenta como una plataforma que está 24/7 disponible. Ese mismo caso, ¿sí?, se da también en otros países que están bastante evolucionados, como Singapur, donde también tiene una dinámica de plataforma digital y un concepto de nativo digital, que es el que se administra. Si el concepto de nativo digital tiene una premisa que es la de desarrollar, ¿sí?, sus políticas de digitalización o sus políticas de transformación, pensando en una persona que no conoce el ámbito, tal vez, que nosotros sí conocemos, que es el de los papeles, ¿sí? Entonces, esa es un poco la dinámica de trabajo que llevan a cabo en los gobiernos. Y bueno, estos gobiernos están utilizando, ¿sí?, diferentes tecnologías, ¿sí?, como cloud computing, ¿sí?, lo que es inteligencia artificial, machine learning, IoT, 5G, quantum computing, como mencionó antes Juan Pablo. O sea, son tecnologías que ya están utilizando en los diferentes gobiernos. Si miramos, salimos de esos casos emblema que les acabo de comentar y nos basamos un poquito más en lo que es nuestra región, ahí nos vamos a encontrar con una situación diferente, pero no menos interesante, ¿sí? Hay diferentes gobiernos en diferentes países como Chile, Colombia, eh, también en México, incluso aquí en Argentina, donde están dando pasos acelerados en materia de digitalización, en materia de gobierno digital, en materia de gobierno abierto también. Y bueno, habiendo hecho esta introducción de la agenda digital a nivel gobierno, digamos, y dónde estamos parados, ¿sí? Es importante entender qué está pasando con la inteligencia artificial. Desde el punto de vista de inteligencia artificial, y como mencionaba hace un ratito Ricardo en esa muy buena charla que dio en el panel anterior, si los gobiernos están actualmente en un proceso de entender cómo se van a posicionar, ¿sí? Si bien ya hay países o conjunto de países que ya han adoptado algún tipo de posición, mencionaban el caso de la Unión Europea anteriormente, que acá yo lo mencioné, lo menciono también, es importante entender que la mayoría de los gobiernos están pensando o un poco definiendo qué es lo que va a hacer con su regulación, si va a tener regulación o no va a tener regulación en materia de inteligencia artificial, ¿sí? Y en el caso de que lo tenga, ¿a qué tipo de orientación va a estar alineado? ¿Sí? Si a la Unión Europea, si a Estados Unidos, hay diferentes corrientes. Pero hoy la realidad es que tenemos una cuestión importante a entender en materia regulatoria, y está asociado a que es muy difícil regular lo que no se conoce por completo. Sí, creo que esta es una premisa fundamental, digamos. ¿Cómo regular lo desconocido? Y es donde entramos a trabajar en determinados puntos que nos hacen llevar a pensar en las cuestiones primitivas, ¿sí? Y cuando hablo de cuestiones primitivas, estoy hablando de los derechos de las personas. Ese es el punto fundamental que tenemos que considerar. Si con alguna implementación de algún proyecto estamos vulnerando, ¿sí?, o violando algún derecho que tenga el ciudadano. Cuando hablo de derecho, por ejemplo, el más común en los diferentes casos que empiezan a verse de inteligencia artificial es el de propiedad intelectual, ¿sí? Propiedad intelectual, privacidad de la información, privacidad de datos personales. Ese tipo de derechos son los que de alguna manera los gobiernos hoy están mirando con un mayor detenimiento al momento de poder definir qué hacer y qué no hacer en materia de inteligencia artificial,
en los casos de uso de gobierno y a su vez también, obviamente, mirando la industria en su general, ¿sí? Eso desde el punto de vista regulatorio. Ahora, desde el punto de vista de cómo implemento a nivel gobierno, ¿sí? Inteligencia artificial es una carrera constante, ¿sí? De todos los gobiernos en poder implementar, porque claramente todos queremos adoptar inteligencia artificial por una cuestión de imagen, por una cuestión de eficiencia, o sea, por todas las virtudes que nos ofrece la tecnología y todos queremos de alguna manera subirnos en ese barco, ¿sí? Acá les traigo algunos casos que me resultaron interesantes, ¿sí? Por ejemplo, están utilizando a nivel global, ¿sí? Cuando buscamos casos de inteligencia artificial van a encontrar que hay cientos o miles de casos a nivel gobierno, ¿sí? Por ejemplo, un caso muy visible es el de Ámsterdam, ¿sí? Donde utilizan a través de una técnica de inteligencia artificial análisis de datos, ¿sí? En tiempo real, eventos como pueden ser choques, patrones climáticos y demás, situaciones para poder modificar en tiempo real el comportamiento de los semáforos, ¿sí? Esto es claramente es algo que no, lo que brinda en este caso, la IA es un nuevo servicio al fin y al cabo, ¿sí? No es un servicio que consume el ciudadano en forma directa yendo a algún lado, sino que es una mejora que se le brinda al ciudadano en su día a día. Finlandia, por ejemplo, hay otro caso interesante, ¿sí? Donde se identifica, ¿sí? A partir de un algoritmo, cuál es la necesidad de atención en diferentes barrios, ¿sí? Y en función de esa necesidad se deriva el personal de salud para que pueda atender aquellos lugares donde hay mayor concentración de necesidades, ¿sí? A raíz de mayor enfermedad y demás. Otro caso interesante que les puedo contar es en uno de Estados Unidos, ¿sí? Que se utiliza para lo que es la solicitud de patentes. ¿Cómo funciona la solicitud de patentes? Fundamentalmente a nivel gobierno. eh, Viene una persona, solicita una patente, cuando hablo de una patente es, tiene una idea, quiere patentar un producto, ahí arranca todo un proceso de contar, de buscar y poder identificar si esa patente tiene alguna similitud con otra. La realidad es que a través de aplicación de IA todo esto se facilita. Acá les dejo, hay un link, ¿sí? En esta presentación que hace referencia a gobierno abierto. ¿Sí? Acá nos empezamos a ir a lo que es el gobierno abierto, donde vemos que a nivel gobierno abierto, Estados Unidos, por ejemplo, lo que hizo fue publicar todos sus casos de IA. ¿Sí? Todos los casos de IA de Estados Unidos están publicados en una página que se llama AI.gov, ¿sí? Donde tenemos agrupados por vertical, por salud, educación, seguridad y demás, todos los casos de IA que están implementando. Está muy bueno, de ahí los invito a que buceen esa página, porque también es una fuente de inspiración para ustedes, porque tenemos que tener también en consideración que los gobiernos por sí solos a veces tienen dificultades para poder implementar IA, ¿sí? Requieren, obviamente, de empresas, de emprendedores que puedan de alguna manera eh, identificar casos de uso que sean realmente aportes a la sociedad. ¿Sí? Y eso básicamente los gobiernos, y diría casi ningún gobierno tiene la posibilidad de hacerlo en forma independiente. Necesita obviamente del apoyo del sector privado, del sector académico, de emprendedores, de futuros líderes como ustedes, con lo cual creo que es una fuente de inspiración. Le invito a que lo revisen, hay miles de casos. Después tenemos casos más regionales, ¿sí? Que también son muy interesantes. Caso de Colombia, donde se habla eh, por ejemplo, este caso de Colombia que les traigo es un caso donde ya de por sí se presenta como un caso de éxito, donde se trabajó desde el nivel gubernamental en conjunto con una empresa privada, ¿sí? Que desarrollaron una herramienta para estimar la probabilidad de una sentencia desfavorable en un proceso litigioso, ¿sí? En Uruguay, por ejemplo, donde tenemos un software que lo que permite es identificar zonas riesgosas desde el punto de vista del delito, ¿sí? El caso de Uruguay lo voy a hacer nexo con un sesgo, sí, que se está evaluando también en la aplicación de IA, que es la de discriminación, ¿sí? Este caso de Uruguay fue bastante cuestionado desde el punto de vista del análisis, porque bueno, tiene algún sesgo de discriminación en función de las zonas y demás. Y bueno, tenemos otro caso que traigo también, que es el de Perú, donde se utilizan imágenes, ¿sí? Para poder dar
un diagnóstico temprano o alertas tempranas. A nivel gobierno abierto, claramente, ya estoy terminando, Alejandro, me queda un minutito más o menos, Dale. claramente lo que tenemos es el gobierno abierto como proveedor de datos, ¿sí? El gobierno es el principal proveedor de datos porque tiene infinidad de información, ¿sí? Entonces, surgen diferentes casos posibles. Chatbots que te permitan dar información a nivel gobierno, feedback ciudadano, poder analizar el comportamiento de los ciudadanos y en función de eso de establecer políticas públicas. Y otro caso que también está muy presente en todos los gobiernos que están desarrollando IA es el de las contrataciones públicas. Sí, se sabe a nivel gubernamental que siempre la contratación es un punto de análisis importante y qué más que la IA para poder analizar esto y para poder identificar patrones, para poder comparar precios de contratación contra o precios estándares, para poder establecer nexos entre empresas y funcionarios. Hay infinidad de cuestiones que la IA nos arroja para poder resolver esto. Por último, comentarles que el futuro de la gobernanza sí es digital, esto ya es una realidad, no hay vuelta atrás con respecto a esto, y la realidad es de haberlo vivido desde adentro muchísimos años y de haber compartido también la realidad con otros colegas de otros países de la región, es que es importante que todos tengamos claros que para poder hacer esto se necesita la colaboración, ¿sí? Se necesita de futuros líderes, se necesita de emprendedores, de startups que se involucren, ¿sí? En desarrollar casos de negocio para ellos, pero que sean un aporte a la sociedad, ¿sí? Eso es importante. Y me parece que ustedes, como futuros líderes, podrían ser un muy buen compromiso y creo que a partir de esta tecnología puede ser una gran oportunidad, ¿sí? Gracias, Alejandro, y bueno, quedamos ahí Gracias a atentos a las vos, preguntas. Germán. Perfecto. Vamos entonces a nuestro tercer panelista orador, John Zweig. John, cuando quieras. Ale, querido, muy buenos días. Gracias, Marcelo. Gracias, Ale, por la presentación. Gracias, Juan Pablo y Germán, también por los aportes. El lema de este City es derribando barreras en lo que es la inteligencia artificial. Y bueno, Germán recién habló mucho sobre cómo los gobiernos abiertos y digitales están cambiando la forma en la cual interactuamos como sociedad. Eh, y Juan Pablo habló como la guía cuántica está empujando los límites de lo que creíamos que era posible, de alguna forma. Y un poco esa sensación tenemos con la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos la sensación de que estamos empoderados por una tecnología que crece, pareciese que todas las semanas a un ritmo exponencial. Pero acá surge una pregunta que es, ¿cómo podemos asegurarnos de que en este mundo, en el medio de esta revolución digital y tecnológica, no perdamos de vista lo humano? Así que yo un poco quiero compartir algunas visiones de mi tercer libro de post-tecnológicos. Eh, a ver si me deja ahí, perfecto. Ahí se está viendo bien, ¿no? ¿Ale? ¿Se ve bien? Perfecto, perfecto. Y acá yo les hago la pregunta si sienten que pierden el control frente a este mundo donde la tecnología pareciese que cada vez más domina nuestras interacciones, domina nuestra forma de vincularnos, domina nuestra forma de trabajar. Y si sentimos de alguna forma como una para algunos un sedentarismo cognitivo, ¿no? Lo que llaman algunos, una tecnología que crece a ritmos exponenciales, pero por otro lado, eh, estamos viendo una humanidad que trata de acostumbrarse. Hoy en día tenemos más tecnología a la que podemos asimilar, hoy en día tenemos más tecnología a la que podemos comprender, hoy en día hay más tecnología a la que podemos incorporar a nuestra vida cotidiana. Eh, y esto, de alguna forma, pareciese que todas las semanas crece cada vez más. Entonces yo siento que en muchos casos sentimos una pérdida de control. Y la pregunta es, ¿por qué perdimos ese control y de cómo lo recuperamos? Ese es un poco el approach que les quiero dar en los próximos 9 minutos que tengo de participación en esta primera intervención. Eh, y yo un poco en los últimos años, yo tengo 34 años, trabajo en el mundo como emprendedor y como divulgador en el mundo de las tecnologías emergentes hace varios años, trabajé en muchos medios de comunicación
Y mismo yo fui cambiando mi visión, ¿no? Sobre las tecnologías que nos rodean y sobre la perspectiva que tenemos del mundo actual. Quizás pasé de una divulgación más científico-tecnológica por mi experiencia laboral y por los emprendimientos que estuve vinculado y por las clases que daba, a una divulgación quizás mucho más sociológica o filosófica de cuáles son los impactos o los dilemas que estamos atravesando. Y creo que cada uno de nosotros va cambiando esa perspectiva en ese sentido. Y acá yo abro más preguntas que respuestas, ¿no? ¿Perdimos el control como humanidad frente a una tecnología que crece a ritmos exponenciales? Y acá otra vez no hay respuestas únicas en ese sentido. Y pareciera que hoy en día tenemos como dos grandes religiones en el mundo de la tecnología, ¿no? Tenemos una religión, Humberto Eco diría, de apocalípticos e integrados, o de Black Mirror y Terminator y lo supersónico por otro lado. Una visión del entusiasmo tecnológico exacerbado, por un lado, y por otro lado la resistencia o el conservadurismo. Un lado mucho más utópico y un lado mucho más distópico. Sin lugar a dudas, la tecnología empoderó a la humanidad muchísimo. La empoderó a todos nosotros como usuarios y como testigos de esta revolución digital y tecnológica que estamos atravesando. Ahora la pregunta es, ¿qué sacrificamos en ese sentido? ¿O qué estamos dando en esa pérdida de control? ¿Y por qué sentimos que perdemos el control? Por razones meramente técnicas, en gran medida. La tecnología es un motor de cambio social que empoderó muchísimo a la humanidad, pero que en las 4 revoluciones industriales que tuvo el mundo, para algunos quinta, de acuerdo al autor que están leyendo, tenemos una tecnología que avanza a ritmos exponenciales y una humanidad que avanza a ritmos lineales. Con una sociedad que avanza a ritmos lineales, con una economía que avanza a ritmos lineales, con una política y una legislación que avanza a ritmos lineales. Y esto pasa en Argentina, en la TAM y en el mundo. O sea que hay una gran brecha de la realidad en ese sentido entre la posibilidad tecnológica y la posibilidad humana o la vida real. Y ahí en el medio nosotros estamos tratando de surfear la ola, estamos tratando de que no nos tape la evolución tecnológica, de que de alguna forma nos permita empezar a agregar valor en ese sentido cada vez más. Y los humanos, aunque nos supimos adaptar a muchísimos contextos muy adversos, no estamos desde la biología diseñados para cambiar en forma permanente. Entonces tenemos un motor externo, que nos presiona constantemente a cambiar, que es el motor de la tecnología, y una biología que es la misma desde Tutankamón, pues avanzamos biológicamente en ritmos muy lineales. Entonces me parece que eso también genera muchísimos miedos y muchas oportunidades por otro lado. Y la gran pregunta que tenemos es cómo recuperamos el control o cómo tratamos de acercarnos más a recuperar este control. Es más, la palabra control, si analizamos, tiene como una connotación un poco negativa en ese sentido para muchos. Es más, en filosofía la palabra control también tiene connotaciones o definiciones muy negativas. Yo creo que una de las fórmulas de recuperar el control o una de las preguntas que tenemos que hacernos en ese sentido es ¿qué habilidades tenemos que formar para convivir con tecnologías que avancen a ritmos exponenciales? Y para pasar a convertirnos en una humanidad post-tecnológica, ¿no? Si antes hablábamos de convertirnos en una humanidad tecnológica, creo que hoy en día tenemos que hablar de post-tecnológico porque lo tecnológico ya forma parte de nuestra vida cotidiana, atraviesa toda nuestra vida cotidiana. Ahora creo que tenemos que volver a recuperar lo humano, que es la bajada un poco de mi libro en ese sentido, y volver a poner al humano en el centro de las cosas. Yo tengo 3 libros publicados, como me presentó Ale, el primero llamado 7R, el segundo El Dilema Humano, y el tercero Post-Tecnológicos, lanzado en abril de este año. Y creo que el Homo sapiens ya quizá no distingue al ser humano del siglo XXI, al ser humano de la metamodernidad. Para algunos evolucionamos a un Homo tech o a un Homo tecnológico que tiene una relación imposible de separar o imposible de disociar de la tecnología. Creo que tenemos que hablar de una post-tecnología a nivel organizacional, a nivel humana, en este sentido. Y acá les quiero presentar muy brevemente, tengo acá el timer para controlar la participación. 7 habilidades que yo estuve trabajando en los últimos 2 años, que están expuestas en mi tercer libro, muy brevemente, que creo que forman parte de esta fórmula, o una de las fórmulas, porque no hay una fórmula mágica, por supuesto,
para volver a recuperar el control frente a una tecnología que avanza cada vez más. La primera es la inteligencia holística. Si antes hablábamos de una inteligencia digital o un mindset digital, el libro más vendido de la década del 2000 fue el Digital Mindset, creo que hoy en día tenemos que hablar de holismo, del latín, ver las cosas de forma mucho más integral. Y acá surgen muchos debates. Surge el debate de la hiperespecialización versus el generalismo, ¿no? Si uno lee la bibliografía de Woods, por ejemplo, los padres dicen que jugaba al golf desde los 2 o 3 años y Federer practicó un montón de deportes antes de convertirse en quien fue y quién es en la historia del tenis. Entonces, surge acá como visiones como la teoría de las 10.000 horas de Malcolm Gladwell con su libro Outliers, que la teoría de las 10.000 horas básicamente dice que para uno convertirse en experto en un campo determinado tiene que practicar 10.000 horas en ese campo. Publicaron en el 2008. Y en el 2012 David Epstein saca Amplitud, el libro Range, con la bajada de por qué los generalistas triunfan en un mundo cada vez más especializado. Yo creo que en un mundo claramente especializado es clave desarrollar una inteligencia holística y ver las cosas de una perspectiva mucho más integral. La creación de conocimientos se da en entornos de hiperespecialización, pero en el mercado laboral es fundamental ver las cosas de una perspectiva más integral y las habilidades requieren ver las cosas de una forma más integral. La segunda habilidad es el pensamiento global. En un mundo cada vez más aplanado, Thomas Friedman tiene su libro The World is Flat. Es fundamental desarrollar habilidades multiculturales para poder convivir y para poder coexistir con culturas de todo el mundo. Entonces es fundamental entender cómo confiar, cómo decidir, cómo liderar, cómo evaluar, cómo comunicarse y cómo acordar con múltiples culturas. Después, alfabetizarnos informacionalmente. Si antes hablamos de alfabetización digital, creo que tenemos que hoy en día hablar de alfabetización informacional. Y esto de alfabetización informacional es saber entender y cómo surfear esta infodemia que estamos atravesando, este mar de información que estamos atravesando, cómo poder decidir en ese sentido y cómo tener pensamiento crítico al respecto. Para algunos es cómo saber promptear, cómo saber trabajar con la inteligencia artificial. La próxima es la agnosifilia. Si antes hablábamos de tener que saberlo todo, creo que hoy en día tenemos que promover el amor al no conocimiento, el amor a saber elegir qué estamos consumiendo en este mar de información, y ahí surgen conceptos como el de dieta digital para hacerle frente al FOMO que estamos atravesando permanente. Pensamiento experimental. Hoy en día iterar, probar y lanzar algo es un mantra en el siglo XXI. Entonces creo que tenemos que desarrollar mucho más un mindset experimental en ese sentido, con flexibilidad cognitiva, que es la anteúltima, esto de aprender a desaprender en forma permanente para estos tiempos tan inciertos y con tanto nivel de incertidumbre. Y por último, desarrollar un bienestar digital. A todos nosotros nos enseñaron seguramente a instrucción cívica o responsabilidad cívica, pero no nos enseñaron a manejarnos de una forma responsable con la tecnología que nos rodea. La tecnología no es ni buena ni mala, la tecnología no tiene moral. La tecnología son herramientas que nos permiten potenciarnos. Creo que tenemos que entender que la tecnología va a seguir avanzando, pero la humanidad permanece. Entonces las habilidades humanas son y seguirán siendo reemplazables en este mundo. Eran un poco mis aportes y mis ideas para complementar este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Lindo PPT. Gracias. Lindo, muy claro. Bueno, ahora sí, empezamos con nuestra ronda de preguntas. Yo, como siempre, me gusta romper el hielo con alguna pregunta de la casa. Y para Juan Pablo, voy a respetar el orden con el que veníamos. Para Juan Pablo, ¿cuáles crees que son los tiempos, ¿no? La computación cuántica, obviamente, hoy no va a ser como pasó en 1983 con la PC, con las Professional o Personal Computer. No vamos a tener una en cada casa, pero sin duda está habiendo una curva de adopción, experimentación y desarrollo. Y bueno, ¿cuándo se masificará? ¿Cuándo será una cosa habitual para cualquier universidad, para cualquier organismo, tal vez no para todos los hogares, de la utilización de la computación cuántica? ¿Qué horizonte prevés y qué debería pasar? Bien, bueno, fantástico. Mira, acá hay opiniones divididas, que todavía no hay un consenso en la comunidad en general. Y yo lo podría catalogar en tres grandes ramas. Parte de la comunidad
cree que nunca va a pasar lo que vos dijiste. ¿Está bien? Que las Ujú. computadoras cuánticas van a seguir con errores y que va a ser imposible la corrección de errores. Parte de la comunidad, que es la más certera desde mi punto de vista, cree que va a pasar en los próximos, de aquí a 5 hasta 10 años, ¿ok? Recién en 2032, 2034 se va a alcanzar el poderío. Y hay parte de la comunidad que es súper optimista, que cree que va a pasar a muy corto plazo, que los próximos 2 o 3 años ya va a ser una realidad indiscutible. Así que respondiendo a tu pregunta, no hay un consenso absoluto. Están desde los negativos que creen que no va a pasar, los positivos a corto plazo y los moderados, que creo que es lo más certero en los próximos 10 años en algún momento. Gracias, Juan Pablo. Para Germán. Germán, si podés hablar libremente de este tema, sé que fuiste funcionario recientemente, pero si hoy dependiera de vos dar los lineamientos de qué debe hacer el Estado Nacional, la Administración Pública Nacional, el Poder Ejecutivo, respecto de los temas de innovación y respecto de los temas de aprovechamiento y control de inteligencia artificial y del conjunto de nuevas tecnologías en general, de TAPS para blockchain, vamos, una cantidad de temas metaverso, realidad virtual, etcétera, una cantidad de temas que están vinculados y diversas tecnologías, no todo es inteligencia artificial. ¿Qué recomendaciones o sugerencias harías en un plan de acción para el Estado argentino aproveche estas tecnologías, las use, se apropie con beneficio, en vez de que sean un peligro? Gracias, Alejandro. Mira, voy a hablar, sí, como opinión personal, a ver, un poco a partir de haber Pero si transitado lo que propones está bueno, te votamos, varios así que años. No, vos no, dale. a ver, la realidad es que creo que va en línea también con algunas acciones que se vinieron transitando en el último tiempo y está asociado a eh, poder definir, ¿sí? Una cuestión es regular eh, desde de alguna manera bloquear las iniciativas y otra es definir lineamientos, ¿sí? Desde mi punto de vista, cuando tenemos algunas tecnologías sobre las cuales no hay un correcto dominio sobre aquellas cuestiones a regular, ¿sí? O que en realidad se puede ir sobre la marcha, aunque la palabra sobre la marcha a veces suena un tanto desprolijo, ¿sí? Es importante definir lineamientos o principios básicos de uso, ¿sí? Para que se pueda adoptar. Y una vez adoptado, ¿sí? Obviamente siempre bajo un monitoreo continuo para entender y para poder asegurar que esa tecnología cumpla con el propósito que se está planteando para poder resolver una situación determinada. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, creo que es importante definir lineamientos. Creo que no tiene que ser algo muy abierto y que cada uno haga lo que quiera, sino que hay que definir lineamientos y guías sobre uso fiable de estas tecnologías. ¿Sí? Creo que ese es creo que no podemos mirar para un costado o al otro y no decir nada, sino que creo que tenemos que dar lineamientos. Pero no son, estos lineamientos no son restrictivos, sino que son básicamente de uso, pero no específicamente regulación. No sé si ahí contesté, Alejandro, tu pregunta. Sí, muchísimas gracias, Germán. Voy con Joan. Joan, escuchaba tu charla y un montón de puntos en común con algunas cosas que les digo a mis alumnos y me resonaban los ecos de algunas lecturas recientes de Bill Chung Han, bueno, Nexus, ahora Harari con su último texto, y también, digamos, del otro lado, ¿no? Miradas más críticas aún, Morozov, etcétera. Que y vos hablabas como de una especie de equilibrio, un equilibrio de volver a lo más humano, ¿no? De encontrar un equilibrio entre tanta tecnología que se nos escapa en una ley de la fractura que quedó implícita ahí en tu cuadro, y un ser humano que podría o debería estar tal vez más o menos, perdón,
conectado o menos dependiente o menos ansioso de la tecnología. Vos sabés que hoy hay, así como los apocalípticos integrados que vos mencionaste, aquel viejo paper de Humberto Eco en los comienzos de esta gran revolución, hoy hay algunos que denominan a los dos grupos los e-acts, los e-accelerators, los que dicen que no hay que frenar ni regular ni parar nada de la tecnología, al contrario, la solución a los problemas que la tecnología genere, hay que solucionarlos acelerando el desarrollo tecnológico, que nos va a ayudar a solucionar otros problemas también. Y por el otro lado, los P-Doomers, P de P, de probabilidad de colapso total, los P-Doomers. Yo creo que aunque vos estás con los años, igual que yo y tantos otros, desarrollando una mirada crítica de la tecnología, estás siempre más cerca de ser alguien más bien integrado, más bien tecnófilo que tecnófobo, por conocedor y porque en el fondo creemos que el saldo neto de la tecnología es positivo, ¿no? Más allá de esto del signo neutro o no neutro que algunos autores le han dado, tema también muy interesante. ¿Qué pensás de esto, de la posición general? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener derechos de quinta generación que regulen los derechos de los robots y también los derechos humanos de quinta generación, poder estar desconectado, poder no ser reemplazado por una máquina, poder no recibir un implante cyborg, etcétera. ¿Cuál es tu posición en esta enorme discusión que se abre filosófica y normativa de P-Doomers y accelerators? La verdad, Ale, que hace muchos años nos cruzamos en espacios y miradas y reflexiones y esto de los aceleracionistas versus los desaceleracionistas, yo creo que a ver, no podemos tapar el sol con la mano, no podemos negar el avance científico-tecnológico ni detenerlo, ¿no? Estas famosas cartas que se desarrollaron el año pasado, ¿no? De Elon Musk Sí, pidiendo sí. el detener el Por desarrollo de la favor, inteligencia. regúlenme, por A favor, ver, me parece que no es, el camino. no es algo viable en ese sentido, no es viable. No podemos tapar el sol con la mano. La tecnología es un potenciador de la humanidad buenísimo. Yo creo que estamos viviendo una etapa de transición donde estamos aprendiendo todos. Ahora bien, creo que la normativa y la legislación bien aplicada permite un progreso en ese sentido. Permite un progreso y permite que haya un marco normativo, un control en ese sentido, eh, que beneficia a la humanidad. Ahora bien, yo por momentos estoy como surfeando entre las diferentes posturas. Hay momentos que estoy más optimista, hay momentos que estoy más pesimista al respecto. Actualmente siento que quizá una gran parte de la humanidad no se está dando cuenta lo que está sacrificando a la hora de usar en forma excesiva una tecnología que se democratizó tan rápido, que es la IA generativa, de una forma tan rápida. Sabemos, ChatGPT, 1 millón de usuarios en 5 días, como la plataforma con mayor adopción de las tecnológicas en forma general. Así que siento que cada uno de nosotros tiene que encontrar ese equilibrio, ese punto, esa velocidad, ¿no? Entre acelerar y frenar. Creo que es un trabajo muy importante en cada uno de nosotros, en entender cuánto aceleramos, cuánto frenamos, cuánto dependemos y realmente qué nos hace felices, ¿no? Porque creo que al fin y al cabo, por más de que las tecnologías pueden hacer tareas operativas, reiterativas, tediosas, de una forma muy eficaz, creo que tenemos que, cada uno de nosotros, guardarnos esas 2 o 3 o 4 cositas que la tecnología, aunque la puedo hacer muy bien, pero a mí sí me produce felicidad, quedarse un poco con eso, ¿no? Así que ese es un poquito mi pensamiento al respecto ahora en la actualidad. Perfecto, Joan, creo que sí. Vos planteabas también, ¿no? Esto de lo que yo en una época llamaba la ansiedad tecnológica y bueno, vos usaste un estándar mucho más relevante que es el fear of missing out, ¿no? Este miedo a quedarse afuera, algunos se desesperan con ansiedad de tener la tecnología y usarla y realmente, digamos, sí, es una carrera sin fin. Yo en esto siempre recuerdo de Jurassic Park, ¿te acordás el científico, el papel que hace Goldblum, un científico experto en teoría del caos, ¿no? Que le sorprende y le asusta un poco la manipulación genética y dice esa frase, ¿no? La vida se abre paso, ¿no? Como diciendo, hagan lo que hagan los científicos, la vida, yo creo que la tecnología se abre paso, la tecnología como
como una consecuencia de nuestro cerebro. La tecnología no es algo artificial, la generamos nosotros, así que es un producto natural. Ahí discuto el apellido de la inteligencia actual. Creo que es una extensión de nuestra inteligencia, pero no tan artificial. Creo que se abre paso como la vida, ¿no? Bueno, volvemos con nuestro primer orador, Juan Pablo Braña. Bajando a la tierra de los tips más concretos, en nuestro público hay estudiantes, en nuestro público hay gente, por supuesto, interesada y conocedora de los temas de tecnología, pero nuestro panel tiene que ver con la innovación y la inteligencia artificial. Desde la cuántica y desde la innovación artificial, ¿qué propuestas o qué caminos crees? Vos estás en una universidad, en la casa que hoy nos alberga. ¿Qué se puede hacer desde las universidades, así como le pregunté a Germán desde gobierno, para lograr el desarrollo y el uso y la apropiación inteligente de esta tecnología? Un poco lo que pide también Joan, ¿no? Una apropiación inteligente, que se use, pero que no sea ni abuso y que eso nos haga bien y de última que nos haga felices, además de productivos o competitivos. ¿Qué crees que las universidades, qué rol deben jugar? Bien, importante eso. Acá hay que hacer una aclaración importante, que esta tecnología es bastante compleja, la adopción es compleja, ya que se fundamenta en la física cuántica, ¿no? Y no cualquiera es especialista en eso. Dicho eso, creo que el mejor abordaje que hay que hacer es, como decía Johan y también Germán en regulaciones y las charlas anteriores también, es tratar de ver el bosque completo, ¿no? Yo creo que uno de los grandes peligros es ver un par de árboles del bosque y no su totalidad. Con lo cual, ese abordaje, tanto científico como técnico, que es el pilar de todo, pero verlo al mismo tiempo, esa concientización, que por ejemplo pasa mucho en ciberseguridad, ¿no? De cuáles son los alcances y el impacto, sobre todo, y los dilemas éticos y filosóficos e incluso religiosos que puede traer esto. Con lo cual, para mí, las universidades son el pilar para comenzar esto de una manera inteligente, ¿no? Ver ese bosque completo con todas las implicancias que acabo de mencionar. Perfecto. Germán, ¿cuáles crees que son hoy las ciudades o las provincias que en Argentina están caminando adecuadamente, explorando el camino de la innovación de la mano de la tecnología y de la mano, por supuesto, de algún lineamiento estatal? Bueno, a ver, desde el punto de vista, un poco para poder entender a nivel tecnológico cómo funciona específicamente hablando de Argentina, que es el caso que conozco. Sí, hay iniciativas, sí, desde el punto de vista tecnológico que son nacionales, hay provinciales y municipales, ¿sí? Y hay iniciativas nacionales que tienen de alguna manera impacto no solamente en la administración nacional, sino que son gestiones que se llevan a cabo hacia otros ámbitos, como puede ser las provincias y los municipios. Creo que hay bastante recorrido en algunas provincias, ¿sí? Por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, Gobierno Nacional, Córdoba, son provincias que tienen un desarrollo bastante amplio, eh, por ejemplo, a nivel cloud computing, a nivel digitalización. Cuando hablo de digitalización, hablo de plataformas digitales específicamente de interacción ciudadana, ¿sí? Y hay muchísimas otras provincias que también están empezando a transitar ese camino. Creo que la situación actual es de alguna manera eh, buena mirando hacia atrás, pero que todavía queda mucho camino por recorrer, hay muchos desafíos desde el punto de vista de implementación de nuevas tecnologías. Y esto también viene asociado a algunas barreras digitales que existen en países tal vez como Argentina y otros de la región, asociados a barreras de conectividad, por ejemplo, ¿sí? Si bien hay muchos gobiernos provinciales que han desarrollado iniciativas y demás, muchas veces esas iniciativas tienen esta problemática de penetración en toda la sociedad, donde muchas veces no se llega a algunos rincones donde tal vez hay limitantes mayores. Sí, con lo cual, a ver, creo que hay un buen desarrollo, pero todavía hay muchísimo por explotar en cuanto a lo que es innovación.
sí, creo que hay mucho recorrido aún por transitar. Bueno, estamos en 12:14 y como tenemos que cerrar 12:30, lo que quiero decir es nos quedan 15 minutos que deberíamos aprovecharlos y por eso les menciono a mis queridos panelistas esto, porque estoy pensando en un cierre de 4 o 5 minutos cada uno, para que podamos, con libertad total, como decía, tema libre, decía la maestra, saquen una hoja tema libre. Bueno, yo con Joan creo que tiene para disparar, ¿no? Hay un montón de temas, de reflexiones sobre este futuro. Con Germán, bueno, insisto, veo que es fructífero, digamos, tu mirada de la relación entre la innovación, la inteligencia artificial y el Estado. Creo que podríamos hacer un aporte. Y Juan Pablo, bueno, vos estás en una universidad y estás con la computación cuántica, pero les pido a los tres que traten de hacer una reflexión de cierre que nos baje a la realidad de jóvenes, estudiantes, profesionales, comerciantes, gente que está usando tecnología, mucha gente que usa tecnología, la gente común, tal vez la usa para informarse, para comunicarse, lo cual está muy bien, y para entretenerse, lo cual está mejor, pero tal vez no usa, ¿no? A veces lo que llamamos inteligente o productivamente la tecnología para trabajar y estudiar. Y también es cierto que muchos comercios y muchas pymes, que no son emprendedores tecnológicos del nivel de los que nosotros conocemos en Argentina, sino que son simplemente un comerciante, es una farmacia, es un restaurante, es algo. La tecnología es una RP en una caja, en una registradora fiscal, digamos. Entonces, creo que, creo que por más que estábamos un poco como previendo el abuso y el uso excesivo y la tecnología como un tsunami que nos avasalla, también creo que por otro lado, en el mundo, en Latinoamérica y en Argentina y en algunos lugares en particular, también estamos con un atraso respecto del estado del arte del tema hoy, ¿no es cierto? O sea, estamos charlando del 4 y del 5.0 y estamos previendo a la inteligencia artificial cuando muchos municipios de Argentina, de los 2.200 tal vez 2.000, cuando muchas áreas de gobiernos provinciales, cuando muchos comercios del famoso millón de empresas de la Argentina, el grueso son comercios, tienen una subutilización de la tecnología, tanto a nivel individual como a nivel profesional o comercial o productivo. Así que bueno, es muy grande la pregunta, pero la respuesta debe ser en 4 minutos. Por favor, ¿quién quiere empezar? Libertad absoluta para empezar y para enfocar el tema. Dale, si querés arranco, Alejandro, y seguimos el Dale, orden. dale, por Dale, no, favor. yo como cierre y culminar con esto, lo que quería transmitir, sobre todo para los que se interesaron en esta tecnología, los que quieren estudiar esta tecnología y sobre todo los que quieren emprender un proyecto, una startup o algo. Eh, Recién comentaba que las expectativas para que esta tecnología realmente baje a tierra y sea utilizable de manera masiva, se espera que sea en los próximos 10 años, cerca de 2028, 2030, 2032, algunos hablan. Pero la adopción de la computación cuántica es compleja. Con lo cual, la recomendación es no especulen con que esto va a explotar en 5, 6, 8 años. El que le interesó esto tiene que arrancar hoy. Está bien, por esa complejidad que les decía. Y acá hay básicamente tres grandes ramas y para cerrar, ¿no? El que quiera, hoy por hoy, computación cuántica, casi todas las problemáticas son problemas abiertos. ¿Está bien? ¿Cómo disminuyo los errores? Hay startups de todo el mundo tratando de disminuir errores. Para esa rama se necesita saber muchísima física cuántica, con lo cual van a tener que hacer una carrera en física cuántica e ingeniería cuántica. Le estás Luego, hablando a un sector bastante selecto de la exactamente. población. Exactamente. Luego hay una segunda rama de aplicación que son los algoritmos. Hoy por ahí hay 6, 7 algoritmos que son muy famosos, como el algoritmo de Shor, que es el que tiene la capacidad de romper los códigos criptográficos, y así hay 5 o 6 más. Pero al día de hoy son pocos esos algoritmos. Entonces, la segunda rama está quienes van a desarrollar, hacer algoritmos, ¿ok? Ahí ya no se necesita ser un físico cuántico. Acá se necesita gente con esa abstracción, saber mucho de matemática y, y ser básicamente un desarrollador per se. Y luego está lo que es la programación de la computación cuántica, que ahí me gusta hacer un paralelismo con la IA.
Hoy por hoy en Machine Learning, en Data Science, uno usa librerías como TensorFlow y PyTorch sin tener el conocimiento profundo de una red neuronal. Entonces, existe esa tercera rama, que es quizás donde aconsejo a alumnos de la universidad y todo empezar a meterse, que uno puede empezar a programar sin tener el bagaje de un ingeniero o un post-PhD cuántico, ¿no? Creo que esa es la recomendación, sobre todo para los que quieren estudiar y aprender. Empiecen por intentar programar. IBM da computadoras cuánticas gratis para probarlas y hay lenguajes de programación en Python y Qiskit que ya pueden arrancar con eso. ¿Un libro para recomendar, Juan Pablo? No, mi recomendación es que se metan en una comunidad, en foros de discusión, que hay muchísimos y es lo mejor, porque los libros están muy estructurados, cada autor tiene una visión distinta y pueden arrancar con un sesgo. En cambio, si uno se mete en un grupo de discusión que hay muchísimos, ahí van a tener un panorama de lo que es el hands-on de esto. Yo recomiendo empezar por ahí. Gracias, Juan Pablo. Germán, ¿querés seguir vos? Dale, sí, sigo yo. Bueno, yo como, a ver, como reflexión final, creo que quiero separar un poquito el rol del gobierno o de los gobiernos, en línea general, versus el rol que nos queda a nosotros, ¿no? Como simples mortales, ¿sí? Por un lado, el gobierno obviamente va a tener que de alguna manera tomar posiciones, los gobiernos tendrán que tomar posiciones, algunas más laxas que otras, ¿sí? Porque, a ver, la inteligencia artificial nos trae, o lo asociamos mucho, eh, más allá de alguna chicana que podamos decir, a un superpoder, ¿sí? O decimos, bueno, tenemos superpoderes. Y todo superpoder viene acompañado de una gran responsabilidad, ¿sí? Como Lo todos hombre sabemos. araña. Entonces, a ver, esa gran responsabilidad nos lleva, por un lado, a poder evaluar, ¿sí? Tener que definir cómo va a ser su uso, su uso ético y su uso responsable. Ahí hay infinidad de posibilidades y de lineamientos que se pueden establecer, pero me gustaría que en los que estemos acá nos centremos en el uso, ¿sí? En el uso, cómo podemos potenciar el uso, y ahí es donde creo que todos los presentes eh, tenemos que poner el foco ahí, ¿no? Donde tenemos que entender que los gobiernos en su conjunto no tienen ni la expertise, ni la capacidad, ni las herramientas para poder desarrollar laboratorios y desarrollar tecnología que permita de alguna manera romper estas barreras y lograr realmente eficiencia a través de estas tecnologías. Entonces creo que ahí es fundamental que nosotros como ciudadanos, como líderes, como emprendedores, eh, como participantes de startups y diferentes roles, al momento de desarrollar una solución, que de alguna manera hay mucho ya material dando vuelta, que de alguna manera elijamos, ¿sí? Tratemos de involucrarnos en cuando pensemos en posibles casos, porque creo que más de uno de los que estamos acá, en algún momento nos sentamos en una mesa a pensar, che, ¿para qué podemos aplicar IA y realmente transformemos algo? Entonces, en ese caso, creo que podemos hacer ese esfuerzo de pensar en casos que realmente le generen un aporte a los ciudadanos, porque obviamente los gobiernos nos van a contratar para hacerlo porque no tienen su capacidad para hacerlo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que para este público emprendedor, joven, que me parece que tiene mucho por delante con esta tecnología, puede ser muy útil pensar cuando tiene que desarrollar un negocio, un modelo de negocio, cuando tiene una idea creativa y demás, que piense que hay muchos problemas sin resolver, ¿sí? Desde el punto de vista gubernamental y que esos problemas sin resolver a través de estas tecnologías se puede achicar muchísimo, ¿sí? Y hay mucho camino ahí para explorar. Creo que esa es una reflexión que quería dejarles porque desde mi punto de vista se necesita muchos líderes, ¿sí? Que puedan aportar esta visión desde el ámbito académico y desde el ámbito privado. ¿Sí? Ese es el recorrido que están haciendo todos los gobiernos. ¿Sí? Todos los gobiernos de todos lados están de alguna manera
haciendo foco y tratando de establecer lazos con los ámbitos privados y académicos para el desarrollo de esta tecnología, porque no tienen posibilidad de hacerlo por sí mismos. Se basa en colaboración. Sí. Germán, un libro para recomendar, una lectura que a la gente le pudiera servir para entender o comprender un poco, alguno de los ángulos, ningún A libro ver, creo que ahí puede hacer todo, pero ¿qué libro estoy recomendaría? ¿O qué un par de poquito en libros? línea con lo que comentó Juan Pablo antes, porque depende del autor que leamos. Nos empezamos a cruzar con esto que denominamos el sesgo, ¿sí? El sesgo del autor en este caso, Ujú. donde nos está planteando una visión y creo que me parece fundamental que pensemos más en lo que es la necesidad. Yo creo que destinaría más esfuerzos hoy, ¿sí? O es un poco mi recomendación, en de alguna manera identificar necesidades o inspiraciones en casos que ya hoy existen. Por ejemplo, que en la presentación me pareció buenísimo, digamos, todo el material que hay a nivel del gobierno de Estados Unidos en materia de casos prácticos, ¿sí? Donde yo creo que si la gente se sienta y ve todos los casos prácticos que hay hoy a nivel del gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, se da vuelta y dice, bueno, che, a nivel regional tengo para desarrollar y crear empresas que se dediquen a desarrollar esto, digamos, porque es infinito, digamos, es infinito. Creo que destinaría los esfuerzos principalmente en ese punto. Muchas gracias, Germán. Joan, tu reflexión y tu recomendación de libros. Por supuesto que podés recomendar a post-tecnológicos, pero agregame algún otro, un par de otros autores y haceme tu cierre, por favor, Joan. Gracias, Ale. Bueno, un placer formar parte de este panel. Voy a hacer un cierre breve del tema IA y lo humano, ¿no? Entendemos que la IA va a seguir avanzando y puede hacer muchas cosas que hacemos los humanos, y estamos viendo cada vez más cómo se dibujan estos límites. Creo que la pregunta que se nos abre es dónde trazamos la línea entre lo humano y lo artificial. Quizá en un par de años no llamaremos más inteligencia artificial, sino inteligencia. Eh, Creo que estamos viviendo, la gran mayoría de los asistentes acá, casi 1000 personas, seguramente muchos estudiantes, entonces tratando de pensar en eso, creo que las tendencias culturales que estamos viviendo hoy en día en materia de cómo de la tolerancia al fracaso, en materia de cómo encaramos los vínculos, en materia de cómo nos comprometemos, creo que son tan producto de la tecnología. Creo que estamos viviendo un momento donde no hay espacio para aburrirnos, donde el aburrimiento ya es como que ya no es una alternativa, y creo que el aburrimiento fomenta la imaginación y la creatividad en esta era de la superabundancia, ¿no? Para nosotros que tenemos el privilegio de poder tener conectividad a Internet y un dispositivo. Creo que hay que enseñar a los que son padres, yo no soy padre, pero a los padres creo que hay que enseñar a las nuevas generaciones a aburrirse, para poder crear espacios para el azar y para lo que es lo aleatorio en este mundo donde sentimos tanto control. Creo que estamos viviendo una generación donde la gratificación es instantánea, una generación que busca mucho el corto plazo, y este deseo constante puede generar en muchos casos un narcisismo, y una falta de incertidumbre permanente. Creo que lo que pasa con la inteligencia artificial es algo un poco esquizofrénico, porque vivimos por un lado un nivel de inversión en materia de lo que es el mundo del venture capital, en materia de lo que es la apuesta a la tecnología muy grande, y después vemos una cantidad de despidos en las compañías tecnológicas muy grandes. Hoy hay herramientas como Clarins, que reemplaza el servicio de atención al cliente o lo que es Customer Care, reduciendo costos muy grandes. Por eso digo un poco esquizofrénico, por altísimos niveles de inversión y por otro lado despidos muy grandes, producto de una teórica suplantación por materia de eficiencia tecnológica. Creo que si hablamos de qué define al humano, que es una pregunta que podemos tardar horas en preguntarnos cada vez más o en generar preguntas, creo que la empatía es clave, el hecho de compartir emociones. Las máquinas pueden imitar esta empatía, pero siempre van a ser indiferentes, ¿no? Está el concepto de la inteligencia artificial como loro estocaico,
esto de algo que, que repite, pero sin realmente entender lo que significa lo que está repitiendo. Y creo que lo que nos hace humanos es nuestra capacidad de conectarnos de forma bien profunda. Soy optimista frente a la tecnología, yo, tal como hablamos con Ale al principio. Creo que aunque la IA siga avanzando, lo que amplifica nuestra humanidad sigue siendo nuestro. Y para los alumnos, mi consejo sería, dejemos de pensar tanto en lo que nos dice el algoritmo y empecemos a pensar más en lo que nos hace felices a nosotros, a cada uno de ustedes, qué los motiva, eh, qué los puede llegar a motivar, porque si algo nos enseña la tecnología es que el futuro es totalmente incierto. Así que esa es un poco la reflexión final que haría. Ahora me toca libros, ¿no? ¿Tengo que recomendar Sí, libros? sí. O En un congreso de cuentos. innovación tecnológica voy a recomendar un libro que tiene de base la humanidad. Recomiendo Sapiens de Yuval Harari, que explica la historia de la humanidad y ofrece una mirada muy linda sobre cómo la cultura, la tecnología fue moldeando lo que somos hoy en día. Me parece que tenemos que seguir entendiendo lo humano en este mundo donde entendemos tanto lo tecnológico, pensar sobre el futuro y tener la perspectiva cada vez más amplia. Así que recomendaría Sapiens Y es más, el hecho de recomendar un libro es algo un poco contraalgorítmico también. En un mundo donde se fomenta a leer tanto el hecho de consumir un libro es un poco contracultural en el siglo XXI también. Sí, ahí Así que sumo pequeño a lo que decía Johan sí, obvio. recién, que me parece fantástico. Ustedes piensen que hoy para entrar a una compañía top de tecnología se pasan por diferentes niveles de entrevistas y demás. Hoy por hoy las cualidades blandas que tiene una persona son muchísimas más valoradas incluso que las técnicas. Uno ya da por sentado, uno se va a presentar un puesto de programador, se intuye que sabe programación, ¿ok? Pero esas cualidades blandas que decía Johan son críticas para lo que se viene. Es cierto. Joan, ¿te quedaron algún texto? ¿Estamos? Y después recomendaría también, en contextos de tanta incertidumbre, El Cisne Negro. Son dos libros Sí. de Nassim Taleb Taleb. Nassim. De Nassim Taleb, el Sí, autor libanés. No son sí, sí. libros nuevos, pero son libros que nos enseñan mucho y son más vigentes que nunca en este Sí, 2024. sí, sí. Sapiens tal vez mucho más accesible para todo público y Taleb con su trastorno obsesivo compulsivo, un libro más denso, ¿no? Un libro mucho más denso, desde su personalidad a su letra. Maravilloso el libro. No, yo voy a cerrar recomendando dos cuentos y los dos, bueno, uno es de Asimov, El mejor amigo de un muchacho. Lo buscan, hay 1000 versiones en castellano, ¿no? Viven en la luna, una familia, y el chico tiene un perrito robot y el papá le lleva un perrito de verdad. Nada, son 3 páginas de cuento, pero recomiendo releer. Para algunos será una relectura, El mejor amigo de un muchacho. Y el que quiera reflexionar un poco, ya que tenemos computadoras cuánticas acá en la mesa y tuvimos esta duda existencial de la vida se abre paso y la tecnología nos sobrepasa, ¿no? Que sería una especie de nueva versión. The Last Question, la última pregunta. Búsquenlo así y van a ver cómo la humanidad en ese cuento le pregunta a la computadora más poderosa del mundo, ¿no? ¿Qué hacemos con la entropía del mundo? ¿Qué va a pasar con el universo? Nada, son dos lecturas que me parecen muy interesantes para reflexionar. Las dos, The Last Question debe tener 10 páginas de texto, es un cuento un poco más largo que El mejor amigo de un muchacho, pero son dos lecturas sumamente interesantes. Asimov, claro, además son dos clásicos. Caballeros, Germán, Juan Pablo, Joan, ha sido un placer. Creo que, como dije en el ensayo, Marcelo de Vicenzi nos propone unas líneas, yo propongo otras, ustedes trajeron las suyas y al final siempre resulta bien, aunque eso lo vamos a saber cuando el público nos dé su devolución. Muchas gracias a todos. Entrego casi puntualmente, 12:33. Muchísimas gracias, Edelmar. Que continúe tu buen trabajo. Gracias a todos y buen mediodía, buen día. Gracias, un Gracias. placer. Chao, chao, hasta luego. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos ustedes y les voy a dar la palabra, por supuesto, al presidente del Congreso para que pueda despedirnos.
Sí, gracias. Se han apagado las cámaras, pero realmente un placer realmente haber trabajado con este tema tan interesante que lo has hecho muy bien. La verdad, Alejandro, Juan Pablo, Germán y Joan, creo que tocaron el tema en profundidad. Y creo que para todos los que en cierta forma quieran emprender, dejaron realmente claramente que para ser emprendedor no solamente hay que empezar una empresa, sino que puede emprender en un gobierno, puede emprender desde una idea concreta, con una situación incierta, como el caso de la computación cuántica, y la verdad, la reflexión. Me gustó el tema del libro y recomiendo, de vuelta sumo también el tema de Harari, es decir, los tres libros de Harari, la verdad que son uno mejor que el otro, pero Sapiens me parece que es un libro que hace pensar. Y la verdad que es un tema interesante, en un momento interesante, donde estamos en un punto de inflexión en marco de una construcción de una nueva revolución que se está viniendo. Así que Alejandro, Juan Pablo, muchísimas gracias, Joan y Germán. Un placer. Edelmar, todo suyo. Y ahí estaba también Claudia por ahí. Bueno, sí, adelante, Claudia, si querías comentar Sí, algo, sí, por sí, favor. excelente el bloque, bueno, todo en línea con este dilema de la inteligencia artificial y nuestra humanidad y esta necesidad de verla como un complemento, como una ayuda y no como una competencia en nuestra vida diaria. Y ahora nos toca entregar premios, ¿no? Vamos a Así es, entregar. doctor, así es. Vamos A a ver, ir Edelmar. justamente en el próximo bloque a entrega de premios. Pero permítame antes que nada recordar algunos detalles que tienen que ver concretamente con el hecho de tuitear, de seguir tuiteando a lo largo de todo el Congreso, porque no nos olvidemos que con el hashtag City y el numeral City podrán participar de 5 millones de premios. No olvidarse que en el último bloque habrá un ganador concretamente de nuestra máquina notebook Exo Smart Pro, así que realmente, por favor, no dejen de participar porque esto nos va a permitir poder participar del sorteo correspondiente, ¿no es cierto? Así que supongo también que ya deben haber completado la encuesta, otro tema que nos parece realmente interesante porque queremos tener la opinión de cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Y además también, Marcelo, me gustaría ver si tenemos a alguien de Community Manager por allí, porque hay algunas novedades interesantes que han surgido a lo largo de esta mañana y que nos gustaría que nos comente el grupo de Community Manager. Daniel, ¿estás por allí? Daniel Vázquez, ¿se encuentra? Ahí está. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? estás, ¿Cómo están? Daniel? ¿Cómo ¿Todo te bien? va? ¿Todo bien? Bien, Bueno, ansioso de escucharte, porque estuve husmeando algunas cosas interesantes. sí, tenemos Confirmámelo grandes vos. noticias. Tenemos grandes noticias. El City está en el top 3 del ranking de tendencias en X, en lo que era Twitter. Algo que obviamente nos pone a todos muy felices y muy orgullosos. Tenemos saludos de diferentes partes del mundo. Hay seguidores de Venezuela, México, en Copenhague, Dinamarca, en Londres. La verdad que en Perú tenemos mensajes completamente positivos y se nota como que están siguiendo y que además valoran mucho el conocimiento que se está brindando en el Congreso. Por otro lado, les quería comentar, y acá se va a ser un poquito extenso, pero bueno, tiene que ver con el apoyo que nos dan las empresas, que es muy grande. Y quería hacer mención de algunos sponsors que nos están acompañando, como es Revista Innovación, que es un portal especializado en contenido sobre seguridad electrónica, en Locativa, que es una empresa rosarina que ofrece garantías de alquiler para viviendas y comercios, Rosenthal Inversiones, que es un grupo empresarial con proyección en diversos sectores, desde agropecuario hasta tecnológico, Crosswise, que es desarrollo de soluciones de videoconferencia y tecnología para transformar espacios colaborativos en este momento de el trabajo, obviamente, como siempre decimos, en el trabajo de home office. Segured, sistema de alarmas para hogares, monitoreo 24/7, y Veneta, que es un servicio de integrales de impresión, optimizando costos y tiempos. Por otro lado, quería mencionar que tenemos una gran cantidad de participantes para tanto el bloque 1 como el bloque 2, y seguramente en breve también lo vas a decir, pero que no dejen de participar porque vienen grandes premios. Y luego del receso
se viene un premio muy importante. Así que estamos todos conectados y siguiendo el City 2024. Sí, así es, Daniel, y te agradezco la información y además completo porque he visto justamente a través del chat algunas consultas. En nuestro equipo justamente de Community Managers tiene un grupo especialista que está trabajando con los premios. Ellos se van a poner en contacto con ustedes, con los ganadores correspondientes, cuando lo anunciemos para la entrega de los mismos, ¿sí? Era una consulta que estaba por allí. Y también que la registración se hace por única vez. Aquellos que consultaron, con haberse registrado una vez, participan directamente del Congreso, ¿sí? Así que bueno, seguramente, Daniel, nos iremos conectando a lo largo del Congreso un par de veces más. Te agradezco la Exacto. información y nos vamos muy contentos en principio con nuestra primera comunicación. Muchas Gracias, gracias a Daniel. ustedes. Muy amable.